del libro de Juan. Y realmente aquí empieza la tercera parte del libro. Aquí empieza la parte donde se da la oposición y aquí empieza ya la oposición. Eh, lo que les decía el domingo a los que pudieron estar en el mensaje del domingo, este, Juan va a hacer lo que sea necesario hacerlo para demostrar que Jesús es Dios. Y esta noche que vamos a- a tratar de hacer esta lectura consciente, esta lectura reflexiva, esta lectura eh, del texto bíblico. Tenemos que, tenemos que ver algo que venimos armando, ¿verdad? Ya estábamos y vimos cómo el Señor de las bodas de Caná se va para donde don Nicodemo, y hablamos de la salvación de Nicodemo. Después de Nicodemo tenemos otra, otra experiencia de salvación. Después otra persona que necesitaba que su hijo fuese sanado. Y, y en el orden o en la forma tan especializada o tan bonita o tan profunda, tan profesional, no sé qué palabra usar. Juan nos deja ver claramente que entramos en otro momento. El capítulo 5 de Juan es un capítulo eh, muy fuerte, es un capítulo donde tenemos que darnos cuenta que el Señor quiere que entendamos que Él es Dios. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor les está diciendo a los judíos, eh, le está diciendo a los judíos que, que la religión que ellos tienen no tiene nada que ver con Dios, no tiene absolutamente nada que ver con Dios, que esa religión no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Y entonces, eh, de igual manera le dice, le enseña algo a la gente, ¿verdad? Eh, entonces vamos a ver tres cosas. Número uno, vamos a ver cómo el Señor eh, desarma, eh, quita algo que es muy tradicional para el pueblo. De alguna manera, este arroyo, este pozo de Bethesda, era una manifestación de la misericordia de Dios, donde bajaba un ángel una vez, de vez en cuando, no se sabe cada cuánto bajaba el ángel, y, y la gente estaba ahí siempre esperando un milagro. Luego tenemos, luego tenemos a los fariseos reclamando, por decirlo así, la obediencia a la ley. Y el Señor les dice, tampoco sirve para nada. Es que ustedes no entienden, ustedes están en otro lado. Entonces empecemos para que podamos ir viendo de qué se trata esto. Dice, después de esto, ¿a qué se refería? Acuérdense que anduvimos por aquí, ¿verdad? El padre entonces entendió que en aquella hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Juan termina en el 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Dice, después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Siempre acuérdense que a Jerusalén es para arriba, siempre, aunque estén abajo, aunque esté a más alto que Jerusalén, siempre es para arriba. ¿Por qué? Es una costumbre judía.
Hay en Jerusalén, versículo 2, hay en Jerusalén una puerta cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, cinco puertas. Un toquecito, un toquecito para acomodarnos un poquito mejor. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos, cinco puertas. Una multitud de enfermos, noten una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Y noten que ya empezamos aquí a ver, a ver algo que no quisiera usar esto como una base para, para, para decir algo muy alegórico, pero sí, cuando digo alegórico me refiero a que quiero eh, como darle una pequeña historia de fondo que me ayude a que me ayude a mí, al texto, a darle una mejor comprensión. No, no, noten que cuando Jesús lo vio y supo, cuando Jesús lo vio y supo, ¿cómo supo? De ahí, usó sus poderes mentales. ¿No? Sí, seguramente le preguntó quién es el que tiene más tiempo de estar aquí. O realmente, como en su condición de señor, él sabía que él tenía mucho rato de estar ahí. Ahora, noten que, y es lo que les iba a decir, por favor, pónganle atención donde dice, supo que hacía tanto tiempo que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? A mí me parece sencillamente excepcional esa pregunta, me llama mucho la atención porque es una pregunta muy rara, ¿verdad? El hombre tiene 40 años de estar ahí sentado. Eh, eh, no es que estaba ahí día y noche, es que alguien no le llegaba, lo recogía, lo ponía ahí, al día siguiente lo ponían ahí durante 38 años, esperando que él se sanara de alguna manera. Pero noten que este hombre está siguiendo algo que dice, bueno, número uno, una multitud de enfermos, vea, una multitud de enfermos, con condiciones cualquiera, o sea, el agua era agua bendita legítima, ¿verdad? Agua bendita legítima, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos, algo más o menos así, lo están viendo, sí, algo más o menos así. Dice, uno de ellos era un hombre que hacía 30 años, 38 años, estaba enfermo. Hermanos, él tenía la fe de que él iba a ser sanado por medio de esto. Él tenía la fe de que ese era el lugar donde él iba a poder recibir algún beneficio por estar ahí. Él tenía la fe de que de alguna forma, un momentito nada más. Y entonces, realmente es muy interesante la pregunta de si le interesa ser sanado cuando usted está viendo que está hablando ahí de 38 años. Hay algo que me llamó poderosamente la atención y es eh, a la hora de analizar este texto, fíjense ustedes que hay algo interesante en este texto. La ley tiene cinco libros que podrían representar los cinco pórticos. Exactamente el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto no fueron 40 años, fueron 38.
Y casualmente esto que estamos a punto de ir analizando, por lo menos leyendo, tiene que ver un poco con el asunto de la ley y la forma en cómo los judíos le dieron más importancia a la ley que lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente se está dando. La verdad es que, la verdad es que el pozo de Bethesda era un pozo bastante profundo, con una naciente en el fondo, una naciente, algo que en el fondo corría había corriente en la parte de abajo y que de alguna forma, en algún momento, pues por causa de por causa del proceso natural del agua, surgían burbujas y cosas y entonces seguramente por alguna razón que desconocemos, pues también había, como dice la palabra, se daba esta sanidad de las personas. Pero no noten que eso es una sanidad que también se las trae, porque, porque eso es una sanidad que simplemente se basa o se fundamenta en la misericordia de Dios. Nada más se fundamenta en la misericordia de Dios. Vean, dice, dice, cuando Jesús lo vio, supo que hacía tanto que padecía de enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, le dice. Contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Sí, claro, imagínense, era totalmente paralítico. Y qué interesante la esperanza de este hombre, ¿verdad? Eh, si es paralítico, ¿cómo va a ser cómo va a ser que pueda echarse al agua en ese sentido, ¿verdad? A mí eso me parece muy interesante. Pero también me parece interesante en el sentido de que tenemos que darnos cuenta de que este hombre estaba ceñido, de que en ese lugar él iba a recibir un favor, digámosle un milagro. Y fíjense que cuando el Señor le pregunta a él que si él quiere ser sano, él le dice, es que no puedo, yo no puedo, no es que nadie me echa. Y entonces es todavía más interesante pues ver que el Señor le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda ahí. eh, eh, Hay tres órdenes, póngase de pie, tome su lecho de paralítico y ande. Entonces noten que el milagro viene de otro lado. Una vez conocí yo una señora, Entre Ríos, una hermana muy linda, nicaragüense, una señora muy especial, realmente muy especial, que le testificó a mi tía Ángela antes de morir. Esa señora le testificó del Señor mucho tiempo, casi como 3 o 4 años, porque ella la contrató para vivir en la casa. Y a mí no se me olvida que yo llegué con mi mamá a la casa de mi tía Ángela y la señora estaba ahí, no recuerdo el nombre ni nada, sí sé que era una señora nicaragüense muy esforzada, muy trabajadora. Y la señora me dice a mí, vea, yo todos los viernes, yo no sé si me los viernes, yo todas las semanas compro un pedacito de lotería porque yo sé que Dios me va a bendecir de esa manera. Dios me va a bendecir a mí de esa manera. Yo no le dije nada, yo estaba muy chiquillo y aparte de eso, yo apenas estaba empezando a asistir a una iglesia y yo no le dije nada, no le comenté nada más me llamó la atención que ella dijera. Cuando mi tía murió, como quien la cuidaba era esta señora, una de las hijas de mi tía, eh, que son de ahí, de la zona de Entre Ríos, le regaló una casita en un lotecito que ella tenía ahí mismo en la finca de ella. Esas son como fincas, son las casas que son como una finca. Y tenía una casita y le regaló la casita y le regaló la propiedad y ahí podía tener, si quería una vaca o dos, un pedacillo bastante cómodo. Y a los días, o al año, no sé cuánto tiempo después de que mi tía Ángela falleció, mi mamá volvió, fuimos otra vez a la casa de mi prima, de la prima de mi mamá. Y ella, la señora estaba ahí. Y entonces yo la fui a saludar, mamá, ¿y cómo le va? Ah, muy contenta, vienen mis hijos para acá, no sé qué, no sé cuánto.
Y yo le dije, ay, qué dicha que está viviendo aquí, se va a quedar aquí. Es que yo no sabía que Dios me iba a bendecir de otra manera. Entonces noten que esa expresión, yo no sabía que Dios me iba a bendecir de otra manera, me llama a mí la atención. Como les dije, no quiero que esto lo usemos, no quiero que esto lo usemos, prefiero que inclusive lo veamos como una lectura comprensiva, ¿me entiendes? Una lectura comprensiva, no lo veamos necesariamente como algo en donde eh, tenemos que quitar la fe de aquello que de alguna forma nos hemos aferrado, porque algunas veces lo maravilloso es que haya fe y aferrarnos a algo en el sentido de poder tener esa fe para poder nosotros continuar y creer ya es mucho. Pero me están siguiendo lo que estoy tratando de compartir con ustedes y el ejemplo que les estoy poniendo, ¿verdad? Y es igual, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La expresión es una expresión de guerra donde un soldado, David también fue soldado, sabía que en cualquier momento él veía bajar por las laderas de una montaña el ejército enemigo, el ejército amigo, el apoyo a los enemigos, y, y en algún momento en que se estaba librando una batalla, ver venir a un ejército amigo, ver venir al apoyo, a la caballería, para decirlo bonito, este, era una gran cosa. Y David decía, yo no voy a poner mis ojos en lo que yo creo que puedo ver, simplemente por esperar nada más que me baje el ejército, que me baje la ayuda de la montaña. Mi ayuda viene del Señor. Y dice, dice el verso 8, Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero el milagro sucedió el día de descanso. De hecho, aquí hay algo interesante, ¿verdad? Alguien que me haga el favor y se lea bien rápido Isaías 35:6, Isaías 35:6, pero súper rápido. Que lo tenga a mano, lo busque, Isaías 35:6, por favor. Voy, Fede. Dele, dele. 35:6, Isaías. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermanos, la profecía de la manifestación del Mesías implicaba que los cojos fuesen sanados. Y realmente, sin menospreciar aquí a don Panchito, que estaba bien fregado, tirado en el suelo y 38 años ahí, sepa que se le fue la vida paralítico, terrible. Pero sin menospreciar a don Panchito, esto fue un milagro escogido en el cielo para manifestar el hecho de que la profecía del cumplimiento, de la sanidad, inclusive de los cojos, tenía que darse. Eso es un milagro mesiánico. Y como milagro mesiánico, por eso les digo, o sea, lo delicado es la selectividad hoy, la selectividad de milagros que hay. Dios es todopoderoso siempre y lo ha sido hasta el día de hoy, pero nosotros no estamos viendo gente eh, que efectivamente, noten que al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Estamos ante un milagro absoluto, no hay ninguna duda de que era un milagro hecho por el Señor. Aquí no hay ninguna cosa que ahí empezó y se tropezó y se levantó de la silla de ruedas. ¿Qué es el problema con lo que hay hoy? El problema de la cosa que hoy se llama milagros, mis estimados hermanos y compañeros de batalla, es la injusticia tan grande que se comete en prometerle a las personas cosas que solo Dios sabe
si se la va a conceder o no y nadie más lo sabe. Y si es de Dios, si es de Dios, si es de Dios, si es de Dios, entonces es un milagro, que al final no tiene pinta de milagro, lo que tiene pinta es de la intervención de Dios. O sea, lo milagroso es que nosotros creamos, eso es lo milagroso. Si nosotros creemos en Dios, lo milagroso no es que Dios actúe, lo milagroso es que nosotros podamos creer que por encima de cualquier cosa que nos digan, Dios va a intervenir y que si no lo hace, yo puedo seguirlo adorando igual. Ese es el milagro, ¿no? Ese es el milagrazazo. Así que los líderes, continúo verso 10, judíos protestaron. Entonces, ya tenemos al Señor desestructurando, ya tenemos al Señor desarmando la tradición del lugar de los milagros, del agua bendita, del lugar de la manifestación. El Señor le dice, no, 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 venga, 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 hágame caso, yo usted, ubíquese. O sea, es interesantísimo, ¿verdad? O sea, el Señor lo saca de la idea de que yo no sé si siguieron habiendo milagros o no después de eso. Yo no sé si el ángel siguió bajando. Yo no sé nada de eso. Y nadie lo puede saber. Lo que sí es importante es que este hombre que estaba paralítico por toda su vida y que tenía 38 años, que tuviera 38 años de estar sentado ahí en el pozo de Bethesda, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que esa era su edad. Si tenía 38 años, quién sabe en qué momento él se decidió irse a parar ahí o a sentar ahí. Verso 10. Así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado. O sea, ¿cómo se le ocurre a usted andar en el día de descanso cargando la camilla? Imagínense que esta gente era tan cerrada, que si usted se le descosía una prenda para enhebrar una aguja, solamente se podía enhebrar una vez. Qué cosa más impresionante. Tenían una forma de ver las cosas tan cerradas en ese sentido, y entonces, claro, ellos no saben lo que está pasando. Pero él le responde, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Por qué razón él contesta así? Bueno, porque la verdad es que si él no respondía, sí lo iban a apedrear, porque la ley decía que semejante infracción era lapidación, era la lapidación. Y entonces, imagínense ustedes que me encanta la nueva traducción viviente que dice, ¿quién te dijo semejante cosa? Le exigieron, pero el hombre no sabía quién era, el hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido de la multitud. Entonces noten que aquí estamos ante algo en donde ya el Señor le había sacado de la cabeza primero a este hombre. ¿Quién es este hombre? No sé qué importancia tiene. La importancia está que su testimonio de sanidad ha sido preservado por los siglos de los siglos, ¿verdad? Eh, ¿Quién es? Regresó al día siguiente al estanque de Bethesda y les contó, ven, ¿se acuerdan de mí? Yo estaba ayer sano, vino Jesús. No sé, eso no, eso es una conjetura. Pero noten, hermanos, que, que Jesús ni siquiera se identificó, no le dijo nada, ni quién era, ni nada, y entonces ellos le estaban reclamando de que por qué él obedece a un hombre. Y el problema aquí es la obediencia que él le tuvieron a Jesús. Y claro, Jesús en todo su derecho divino puede ordenar, ¿verdad? ¿Y quién se va a resistir a esa orden, ¿verdad? El hombre no sabía por qué Jesús había desaparecido ante la multitud. Pero después, Jesús lo encontró en el templo. ¿Por qué lo encontró en el templo? Bueno, porque por la ley, toda persona que recibiera algún milagro debía de presentar una ofrenda de agradecimiento en el templo. Entonces Jesús sabía, bueno, si el Señor lo sabía,
que el hombre se iba a ir para el templo. Pero después Jesús fue, él fue y encontró a Jesús en el templo. No, no, no. Dice que Jesús lo encontró en el templo a él. Y le dijo, le dice, mira, perdóneme, pero es que me estoy rascando la espalda porque, dice, mira, ya está sano. Así que deja de pecar, porque podría suceder algo mucho peor. Y claro, aquí tenemos una expresión que hay que entenderla en tres direcciones. Número uno, sí, sí, la palabra de Dios dice que en algunos casos la enfermedad o algo podría ser causa del pecado. No siempre es así. No siempre es así. Eh, Afirmar necesariamente de que toda persona que se enferma, como los judíos creían, era porque era pecador, no es correcto. Pero sí hay algunos textos que podrían afirmar que se diera de esa manera. De hecho, acuérdense cuando el Señor sana al sordomudo y entonces le dice, ¿quién pecó? Y entonces ellos dijeron, nadie, es para que las obras del Señor sean glorificadas. Número dos, la segunda cosa es que el Señor, aquí hay algo que no lo vamos a encontrar en ningún otro milagro, y es que está hablando de la salvación, ¿verdad? Le está diciendo, pues si sigues pecando, podría sucederte algo peor. Pero lo que me vuela la cabeza, amigos y amigas, es que este hombre tenía 40 años de estar tirado en el suelo. Pecar. No póngale atención a esto. Pero después Jesús le contó en el templo y le dijo, ya está sano, así que deja de pecar. Y aquí sí le vamos a echar un poco el cuerpo al asunto y vamos a decir qué interesante es no tener claro que pecamos de muchas maneras, ¿verdad? Y que fíjense que uno se pone a pensar, este pobre hombre que estaba tirado en el suelo, chupando polvo y oliendo patas y en el suelo, ni siquiera se podía enderezar, y el Señor le dice que deje de pecar, porque claro, noten amigos que está hablando de la salvación, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que le podría suceder a este hombre después de haber estado 40 años en el suelo? Morir, irse al infierno, ¿verdad? Y noten que el Señor le está diciendo, vea, pues usted mejor entienda que valore el hecho de que a usted ya ahora, pues, la sanidad requiere una vida de agradecimiento. Y por agradecimiento, atención, damas y caballeros, atención, amigos, no sé si don Marito está por ahí, atención, es un agradecimiento en mi corazón que produce el interés de buscar, de tratar de agradar a Dios de alguna forma. Eso es fundamental. Dice, verso 15. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo, vean, que era Jesús quien lo había sanado. Acto seguido, los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Y a partir de aquí vamos a tener una cantidad importante de afirmaciones que nos tienen que enseñar y a aprender que aquí viene la segunda desestructuración, viene la segunda forma en que Dios desarma las cosas, viene la segunda manera en que Dios simplemente les dicen, ustedes no entienden, ustedes tienen esta forma de pensar. Para empezar, usted esperando ser sanado ahí en ese lugar del agua bendita con el ángel y esas cosas y esas tradiciones y todo eso ya, eso queda por fuera. Número dos, a ustedes no les importa la gente, porque eso es lo que es importante esta noche, tratar de al menos hacer alguna reflexión, ¿verdad? Cuando la gente
cuando la gente no tiene una verdadera, ¿qué les digo, compañeros? Cuando uno no tiene claro de que uno es producto de la misericordia de Dios, uno se cree bueno. Uno se cree bueno y uno cree que todo lo que los demás hacen está mal y porque uno está bien. El que está mal es la otra gente. Yo no estoy mal. Y noten que lo primero, o sea, vean que en ningún momento, al menos Juan no registra que le dijeran, pero dígame una cosa, usted no es el hijo de Carlos Hernández, usted no fue el que estuvo enfermo mucho tiempo. ¿Y cómo se siente? ¿Está contento? Nada, no les importó eso, simplemente lo que les importaba era encontrar un caso fiscal para acusar a Jesús de haberle ordenado a un hombre cargar su la camilla. No podían caminar más de 39 pasos, no podían, bueno, una cosa pavorosa. Jesús respondió cuando cuando el Señor le dijo, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi padre está trabajando y yo también. Entonces, la primera afirmación de Jesús dice, las cosas que el Señor está haciendo, el Señor Dios está haciendo, son para mí las mismas cosas que yo hago al mismo nivel. Se hace igual exactamente a Dios. Verso 18. Los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Ven, al hacer la afirmación del trabajo y decir, el Señor está trabajando y yo también, estoy diciendo lo que es importante es lo que el Señor Dios está haciendo y lo que yo estoy haciendo. Entonces Jesús explicó, verso 19, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve el Padre, lo que hace el Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Ustedes quedarán realmente asombrados. Y noten, por eso me gustó esta versión esta noche, que la trabajáramos aquí, porque una de las cosas que tenemos que aprender, amigos, es que tenemos que aprender a entender que la intervención de Dios en nuestras vidas debe ser una constante de fe que nos haga poder ver las cosas de Dios como el acto de Dios natural interviniendo en nuestra propia realidad que nos permite saber que cualquier cosa puede suceder y que todo es el acto de Dios en ese sentido. No entendí, muy fácil, muy fácil. En ignorancia seguimos viendo todo milagroso. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué milagro! ¡Qué cosa más linda! En nuestra ignorancia, pero en nuestra concepción de la realidad de lo que el Señor está haciendo, acostumbrémonos a ver a Dios y saber que lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y va a hacer en nuestras vidas implica que el milagro o los milagros, que como ya dije, simplemente que la intervención sobrenatural de Dios sea lo común, sea lo normal, sea lo constante. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas trascendentes, cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados y les está afirmando, sepan que esto de sanar a una persona es lo más sencillo del mundo. Pero ustedes no están entendiendo con quién están hablando. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere y está hablando de salvación. Les está diciendo, yo tengo el poder para resucitar y para resucitar a las personas y está hablando de la vida, de la salvación, no solamente de la vida física. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo la autoridad absoluta para juzgar. Entonces, una vez más, les dice
el Señor que está en el lugar donde está y está siendo sacrificado y está viviendo la experiencia que tenía que vivir en la ley, es el que tiene la oportunidad de juzgar porque sabe qué es lo que está pasando. Verso 23, a fin de que todos honren al Hijo como honran al Padre, ya que seguramente estos hombres lo iban a apedrear. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre, quien lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han sido pasados de la muerte a vida. Verso 25. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya llegó, cuando los muertos oirán mi voz y la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Entonces, en la profundidad de la conversación donde él está afirmando y les está diciendo, ustedes no saben lo que es, les está sacando de la cabeza, les está desarmando todo el esquema religioso y sobre todo les está diciendo, ustedes están totalmente perdidos porque ustedes no quieren entender que toda la palabra de Dios hablaba de mí. Entonces, noten que el Señor está usando todo lo que se dio en la escena del pozo de Bethesda para llegar a este punto y producto de la sanidad pública, abierta, clara, de un hombre con más de quién sabe cuántos años de estar paralítico toda su vida, él les está diciendo, yo estoy por encima inclusive de cualquier sistema, de cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. El verso 26 es un verso que nadie lo puede entender más allá del rigor de darse cuenta que Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Yo no soy cualquiera. Entiendan, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le da autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Señor. En los dos sentidos. Se está refiriendo al hecho de que de la salvación de la gente que fue justa para el Señor. Y se está refiriendo también al hecho de que el Señor es quien nos salva estando muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y termina esta escena, por lo menos aquí, en el sentido de que es uno de los sermones o discursos más largos del Señor que en donde una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces él afirma ser Dios. Pero venimos de esta escena. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Entonces noten, hermanos, que tenemos un milagro, ¿verdad? El Señor está usando el milagro porque es público, porque el dato de los 38 años es un dato que puede tener dos acepciones. Hacer referencia a los 38 años del pueblo de Israel en el desierto, esperando que algo pasara cuando la salvación vino de otra manera, se dio de otra forma, usando como una especie de analogía de eso. Pero noten que el milagro le quitó al hombre de la cabeza la idea de esperar en el sistema, en la religión, en lo místico, en el misticismo,
que él pudiera recibir la sanidad. El Señor va y lo sigue hasta el templo. Y en el templo lo agarra y le dice, vea, vea lo que le voy a decir. Que ahí es donde a mí me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Porque eh, es una tontera lo que estoy diciendo, es una súper tontera porque lógicamente, pues, este, su historia tendrá, pero el Señor le dice, no peques. Y no le está diciendo que ya no va a pecar mal, le está diciendo que entienda que tenga una actitud de agradecimiento constante y permanentemente a partir de ahora y que esa sea la razón que ahora sí haga que su vida y que ese milagro cuente para muchas cosas. No peques más para que no te pasen cosas peores. Entonces, eso es clave. Terminemos de esta parte para que podamos ver el cierre de la conversación de Jesús. Si yo diera testimonio si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Yo no vengo a hablar lo que yo quiera. Yo no vengo a hablar lo que a mí se me ocurrió. Yo no vengo a hablar por hablar. Pero hay otro que también da testimonio de mí y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad, haciendo referencia al Espíritu Santo. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Vean que aquí les dice que aquel hombre que sacó del estanque de Bethesda es un testigo de quién es él. Juan, el Bautista, era como una lámpara que ardía y brillaba. Ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara. Y ellas prueban que Él me envió. Yo soy el Mesías. Y sigue afirmando, yo soy Dios, soy el Mesías. Esta es la razón de ver las cosas. Nadie ha visto jamás a Dios. Me están viendo a mí. Acuérdense que el que me ve a mí ve al Padre. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que, que soy, que soy a quien el Padre les ha enviado. 39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y aquí la lección es, esa, si la escritura no nos lleva al Señor y no nos revela a Cristo y nos muestra la realidad de nuestra propia vida, quién sabe qué es lo que estamos leyendo. La aprobación de ustedes no significa nada para mí. Yo soy el dueño del sábado. Yo veré qué hago con el sábado. Yo soy el dueño de todo, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. ¿Por qué? Porque tienen que caer en contubernio con ellos mismos, con la gente de ellos mismos. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, ¿lo ven? El contubernio, el voy a entrar por la parte religiosa. Y como ahora hay apóstoles y profetas, entonces esos son los que van a decir si ese que está ahí es Jesús o no. Pero no le importa la honra que viene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Y les dice, Moisés los acusará. ¿Sí? Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. ¿Y por qué les dice Moisés? Porque los escritos de Moisés, de lo que están hablando es de Cristo. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero no creen en lo que él escribió, ¿cómo podrían creer en lo que yo les digo? Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo en el capítulo 5? Estamos viendo uno de los
milagros más importantes del libro de Juan y es un sermón gigante, enorme, donde el Señor les explica, yo soy hijo de Dios, yo soy el Mesías, todo lo que hay en el Antiguo Testamento se refiere a mí, no tiene nada que ver con las cosas que ustedes hacen. No es para que ustedes estén haciendo rezos y así siguiendo imágenes y haciendo cosas. Eso no tiene nada que ver. La razón por la cual nosotros, perdón, ustedes tienen que entender la Torá, el Antiguo Testamento, es por mí, para que me conozcan a mí. Por eso es todo. Y claro, fíjense que esto no se repitió nunca más. ¿Quién le dio pie a Jesús para hablar con este grupo de fariseos de la forma en que se dio? De ahí un hombre de 40 años, un hombre de 40 años de estar enfermo, al cual se ve el proceso de Dios con él. Venga para sanarlo. Ahora sí, venga por dentro. Yo creo que es el único, creo que es el único, porque en el mismo Lázaro se sabe. Lógicamente la palabra dice que Lázaro y sus hermanas siguieron perseverando, ¿verdad? Pero noten que no se sabe, este, qué pasó con otras personas que habían sido sanadas, ¿verdad? Se dice que Nicodemo, a Nicodemo lo dejó la mujer. Hay una historia muy interesante de Nicodemo, lo dejó la mujer. Nicodemo se fue a predicar el evangelio no sé a dónde, este, y él se fue y se dedicó al Señor completamente. Es una historia, no hay nada fijo, pero fíjense que este, eh, toda la parte que leímos, todo lo que venimos leyendo, desde, desde el versículo 19, no, sí, desde el versículo 19, cumple tres cosas. Yo soy el Mesías, no le tengan temor a confiar en mí, porque yo tengo la capacidad de alterar todo el orden cósmico, todo el orden de las cosas y hacer que lo sobrenatural suceda. Y número tres, yo estoy hablando de la vida y la salvación, yo no estoy hablando de una religión, yo estoy hablando de algo que usted tiene que entender, en donde yo no vine a hablarles a ustedes de un cuerpo religioso. O sea, si el mundo se tuviera que inventar hoy, estaríamos caminando con el Señor Jesús en el mundo que acaba de inventar y siguiendo los parámetros de vida, de amor, de justicia que él establece. El problema con Silvia y el problema con Sonia Murillo y el problema con Rosita y el problema con Federico es que nosotros seguimos creyendo que nosotros somos personas que al creer en Dios somos más buenos o somos menos malos o somos lo que sea. No, 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 no. Le estoy leyendo que por todo lado el Señor les está diciendo que hay un nuevo orden, una nueva estructura y que el nuevo orden regresa al orden original que Dios siempre quiso tener y hacer, porque es la única manera en que finalmente la vida del ser humano tendrá razón de ser en esta tierra y le va a permitir, por decirlo en una forma muy fácil, cruzar al otro lado, como tiene que ser.